Bueno, continuando con la clase, a lo que se refiere como dispersión, entonces vamos a retomar desde aquí la radiación electromagnética, todo el campo, todo el proceso que se da a través de la atmósfera, pues nos va a llevar a que toda la energía se difumina, va a llegar a que esa longitud de onda, esa intensidad, todo ese proceso de energía que viene del Sol vaya a tener una dispersión, y esa dispersión principalmente en nuestro trabajo con imágenes de satélite, aunque también con fotos aéreas de alta altitud, digamos de gran altitud, van a generarnos algunas situaciones que nos pueden traer ruido, nos pueden traer artefactos, nos pueden traer, digamos, ruido dentro de las imágenes. Entonces nosotros en este caso la dispersión la tenemos en cuenta para poder ver ciertos fenómenos que pueden darse o no dentro de las imágenes, sobre todo cuando nosotros estamos viendo una imagen que está atravesando la atmósfera. Si vemos entonces las imágenes de satélite, las fotografías aéreas, si son tomadas en altitud, van a atravesar la columna vertical de la atmósfera, ¿no? Entonces no es lo mismo tomar una imagen de satélite a 400 kilómetros de altura que tomar una imagen de un avión que está a 30 kilómetros. ¿Sí? O sea, tenemos 30 kilómetros de atmósfera, en satélite pues tenemos 400 kilómetros de atmósfera. De pronto en los drones que son tomados a unos niveles más bajos, que son alturas de 150, 200, ponle por exagerar 300 metros, la atmósfera o los efectos atmosféricos no son visibles, porque la atmósfera es mucho más reducida. Pero cuando vemos distancias mayores en imágenes que tengan más distancia o tomadas a mayor distancia, donde la columna atmosférica es visible, vamos a tener algunos fenómenos, ¿sí? Pero también entonces es bueno entender eso, porque no solo en este tipo de imágenes lo podemos encontrar, hay otros efectos que se pueden dar por cosas colaterales. Existen tres fenómenos de dispersión que son los más importantes para nosotros tenerlos en cuenta. Esa, digamos, dispersión de la luz cuando llega a la atmósfera puede verse influenciada por tres elementos. Uno es el que denominamos Rayleigh, el otro es Mie y el otro es no selectivo. Vamos a tratar de entender estos tres tipos de dispersión para poder entender más adelante cómo de pronto nos afectan y cómo los podemos ver en cierta manera en la interacción que se puede ver en alguna imagen, y son algunas cosas que nos pueden generar errores o nos pueden generar dificultades a la hora de hacer la interpretación o el entendimiento de una imagen. Aquí vemos entonces que la dispersión de Rayleigh, de Mie y no selectiva depende principalmente de la longitud de la onda, ¿sí? Entonces recordemos, el Sol o la imagen tiene una longitud de onda que incide, digamos, viene de ese Sol, incide sobre el lugar que estemos tratando de analizar, y en ese lugar va a haber unas moléculas de gas que van a estar en la atmósfera. Entonces vamos a tener una atmósfera, no es lo mismo la atmósfera que vemos aquí en Cali, un día que haya incendio, digamos que se estén quemando los cerros, vamos a tener una gran cantidad de partículas en la atmósfera, ¿sí? Esas partículas no van a ser iguales a las de pronto ahorita que está lloviendo y que de pronto no hay tanto particulado en el aire, que como de pronto no hay tantos carros, no hay tanto movimiento de partículas y de polvo en la atmósfera. Estas dispersiones se dan referente entonces a cuando la longitud de onda va a chocar contra el tamaño de la partícula, ¿sí? Entonces la longitud de onda en un lugar depende principalmente del ángulo, de cómo va a incidir y de cómo viene. No es lo mismo las longitudes de onda que nosotros vemos a mediodía, ¿sí?, a que las que vemos a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, que ya se empieza a oscurecer, ya empieza a verse, digamos, una poca luz, empiezan a bajar, digamos, el espectro empieza a reducirse. Generalmente las imágenes de satélite y las fotos aéreas y todos los procesos se deben tomar con un cierto horario donde esté el máximo cenit posible. Me explico.
cuando se hace un sobrevuelo con una cámara para hacer las fotos que toma el IGAC con el avión fotográfico que tiene Colombia, ellos tratan de hacer los vuelos entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Las imágenes de satélite generalmente se toman entre las 11 de la mañana, 10 y media, 10 de la mañana y 1 o 2 de la tarde, para poder abarcar la mayor cantidad de iluminación solar cuando se utiliza obviamente un satélite o se utiliza un aspecto en el que el sensor es pasivo, que necesita la reflexión, en este caso de energía como la del sol. Cuando es activo no tiene problema, pues porque se puede capturar a cualquier hora. En este caso, las dispersiones, esa longitud de onda, esa onda de luz que me viene en ese momento, si yo en ese lugar tengo entonces una gran cantidad de moléculas que están en el aire, pues van a poderse presentar alguno de estos tres fenómenos de dispersión. ¿Sí? En este caso, los fenómenos de dispersión, ¿por qué se dan? Porque pues, obviamente nosotros tenemos una capa atmosférica. Ustedes ya se han visto la parte climática o no, pero en este caso, la parte climática, ¿qué nos indica? Que nuestra atmósfera está compuesta principalmente por gases y aerosoles. ¿Sí? Entonces, esos gases y esos aerosoles son los que afectan a la energía que viene del sol y se dispersa dependiendo de la composición y el estado de la atmósfera en el lugar donde se está haciendo la toma de la imagen. En este caso, nuestro oxígeno, digamos, nuestra capa de la atmósfera se compone de oxígeno, de ozono, de dióxido de carbono, de vapor de agua y otra gran cantidad de gases en menor proporción, pero aquí vemos que si nosotros tenemos un vuelo de un avión que está tomando imágenes aéreas a 30.000 pies de altura, a 20.000 pies de altura, pues vamos a tener entonces que en toda esa distancia a llegar al nivel del terreno, pues vamos a tener la interacción de muchos gases atmosféricos. Estos son gases atmosféricos generales, ¿no? Si en este lugar hay un incendio, hay una situación, hay una erupción volcánica, ahí van a haber otras cantidad de aerosoles que van a estar en esa atmósfera, entonces también pues me interferirá con mi imagen y podrá traerme algunas características que podrán ser más, digamos, generarme más dispersión. Vamos entonces a diferenciar la dispersión. La primera que vamos a entender es la selectiva, la Rayleigh. Esta ocurre entonces, nos imaginamos, estamos en Cali y tenemos entonces la atmósfera. Ocurre cuando el diámetro de la materia, de las partículas que están en el aire, son más pequeñitos que la longitud de la onda, ¿no? Entonces recordemos que la longitud de onda viene en nanómetros. Entonces si estamos con una fuerte influencia de longitudes de onda que van de 0,4 a 0,5, digamos que sea 0,5 nanómetros, y las partículas que hay en ese momento también están más o menos coincidiendo con ese tamaño, porque hubo alguna situación en que las partículas estén en ese rango, pues nos va a causar esta dispersión, porque la luz va a chocar contra partículas que van a tener su mismo grosor y se van a dispersar, ¿sí? Es como si chocáramos con un espejito, miles de espejitos que van a poder redispersar esa partícula. En este caso, pues la dispersión se va a dar redispersión de la luz, se va a dar absorción, generalmente se da en la parte más alta, las nubes. Cuando tenemos pues nubes blancas, estas nubes pues nos van a generar que la luz se refleje. Si tenemos una imagen de satélite, obviamente si estamos volando por encima de las nubes, pues nos va a generar en una imagen de satélite o en fotografías aéreas, pues nos van a generar los efectos de las nubes. Y también pues nos va a causar que las longitudes de onda nos vayan a ser afectadas. En este caso, la dispersión selectiva de Rayleigh es muy afectada, digamos, en las longitudes de onda más comunes, que son el azul y son el rojo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué son muy comunes? Bueno, nosotros salimos al patio, salimos a la calle y miramos el cielo. Lo primero que vamos a ver es un cielo de color azul, porque es la longitud de onda que más predomina en el cielo, ¿sí? Porque es la longitud del azul, es la que en teoría es una longitud relativamente más corta, y cuando hay suficiente iluminación, pues nuestro cielo va a ser azul en su gran mayoría. Pero también nosotros podemos ver que en ciertos momentos el sol, la luz, digamos sobre todo en los puntos de amanecer y de atardecer,
la atmósfera puede tornarse en cierto color rojo. Esa luz roja pues entonces nos muestra que la longitud de onda es mucho más larga. Sobre todo lo vemos hacia los atardeceres. Ustedes ven hacia la cordillera, cuando está la luz, digamos al atardecer se ve rojizo, y eso es porque en ese momento la inclinación de la Tierra versus el ángulo del Sol, como llega la luz, no alcanzan a llegar las luces de las longitudes de onda más cortas, que son la luz azul, por decir algo, o si llega, pues llega, digamos, un poco más tarde. Primero llega la luz en la longitud, digamos, más roja, y esa luz es mucho más larga y nos va a mostrar que puede recorrer una distancia en teoría un poco más larga. Y en los atardeceres o en los amaneceres vamos a ver que va a haber principalmente una luz rojiza. Entonces, en este caso, las dispersiones se pueden dar principalmente de este aspecto: cuando la longitud de la onda de la luz coincide con los aspectos atmosféricos de esas partículas que hay en las atmósferas. Cuando lo vemos en el mediodía o lo vemos, digamos, en un cielo azul despejado, como vemos el cielo completamente azul, es porque está sucediendo el fenómeno de dispersión selectiva, porque la luz coincide perfectamente con el tamaño de las partículas en el rango de los azules, ¿sí? Y se dispersa en todas esas direcciones. En este caso, cuando vemos el ángulo que la luz o el proceso se puede dar en la dispersión y se vea rojizo, es porque la longitud de onda choca contra una partícula en un ángulo un poco más pequeñito y se va a dar entonces una dispersión un poco más corta, digamos, en esa distancia. No modifica el ángulo. Si vemos aquí, entonces la luz azul llega a la luz del sol llega a la atmósfera, entonces va a cambiar la dirección de esa luz, de ese ángulo, lo va a modificar en un gran porcentaje y va a causar una dispersión mucho mayor. Cuando utilizamos la luz roja o viene la luz roja y hay un ángulo en el que se ataca la partícula, pues va a dispersarla un poco en un menor ángulo. Este es el efecto de dispersión Rayleigh. Vamos a verlo básicamente aquí se puede explicar muy bien con este grafiquito. Vemos entonces que tenemos la Tierra, tenemos en el caso la Tierra, digamos, al mediodía o en un horario en el que la cantidad de luz, si nosotros vemos entonces los tres aspectos visibles que nosotros vemos en longitudes de onda, que son el azul, el rojo y el verde no tiene tanto problema. Digamos, la longitud de onda más corta, cuando llegan las luces, ¿sí? Vemos esta flechita, la roja, la verde y la azul. De estas, la más corta es la azul. Al llegar el color azul o la longitud de onda azul, llegará principalmente a las nubes y se retrodispersará. Por eso el cielo es azul, porque en la luz de día, la gran mayoría de la dispersión de la luz visible que llega del sol va a chocar contra las nubes y va a generar que el cielo sea mayoritariamente azul, ¿sí? Este fenómeno cambia sobre todo al crepúsculo o al amanecer, cuando el sol, digamos, está en un ángulo más bajo. El ángulo para que las longitudes de onda lleguen, entonces llega el color azul, y como es más corto, pues no se alcanza a retrodispersar y se pierde. El color, digamos, verde y rojo, el verde alcanza a penetrar, pero no alcanza a penetrar tan lejos como alcanza a penetrar el rojo. Por eso en las tardes nosotros vamos a ver este efecto, un fenómeno rojizo, naranja. Nunca lo vamos a ver verde, pero sí vamos a ver estos fenómenos. Es por eso, porque la longitud de onda alcanza en un ángulo de incidencia. Si se dan cuenta, el ángulo aquí viene un poco más perpendicular, choca contra la partícula y la difumina en un gran ángulo. Aquí el ángulo viene muy lineal, la partícula la toma en un cierto ángulo más bajo. El azul pues no alcanza a penetrar tanto, el verde tampoco, pero el rojo sí, y el rojo se redispersa o se dispersa en la atmósfera y nos genera este color rojizo. Esa es la dispersión, digamos, selectiva, Rayleigh, que es la más común, la de por qué el cielo es azul. Entonces, si uno se pregunta por qué el cielo es azul, porque la longitud de onda y el ángulo de dispersión
de la longitud del color azul o del espectro visible azul es la que se retrodispersa a lo largo del día, mientras que en las atardeceres o amaneceres la longitud de onda que más se dispersa en un ángulo más pequeño y alcanza a cubrir, digamos, toda la parte atmosférica va a ser entonces el color rojo, por eso nos va a dar los colores rojizos. Básicamente estos aspectos entonces nos mostrarán la que más utilizaremos y más veremos en la dispersión normal y la que se tendrá en cuenta al hacer corrección atmosférica dentro de el uso de imágenes de satélite o fotografía, es la dispersión Rayleigh, sobre todo hacia los colores azules, porque ya les explicaba que muchos de los ángulos de incidencia cuando se toman las imágenes es cuando el sol trata de estar mayormente en el cenit, en la parte más alta, más perpendicular, y obviamente hacer vuelos de fotografía aérea o tomar imágenes de satélite en lugares ya cuando el sol se está ocultando, pues no tendrá mucho sentido porque no nos dará una buena visión de la Tierra, porque necesitamos que el campo electromagnético se refleje sobre todos los materiales. Entonces Rayleigh pues es el responsable del cielo azul, digamos los colores violetas, los colores naranjas o rojizos en el caso de la longitud de onda, cuando vemos entonces que se da la puesta de sol o se da el amanecer. La capa es más delgada, hay menos gases, los ángulos de incidencia de los rayos llegan a coincidir específicamente y se da esa dispersión. Por eso nosotros vamos a ver mucho de estos fenómenos, sobre todo cuando hay verano, pues los abuelos dicen, no, esto va a ser un buen verano porque se ve el color rojizo de la montaña. Y eso pues tiene que ver principalmente entonces con los contenidos gaseosos que hay en la atmósfera, que en cierta manera tienden a ver que la atmósfera ha cambiado en ciertos puntos. No todos los años ni todo el año vamos a ver las puestas de sol rojas. Se ve eventualmente, sobre todo en ciertos puntos donde hay climas cálidos, más cálidos de lo normal, o hay veranos fuertes, se puede ver un poco más, sobre todo aquí en la zona del sur del país. La expresión Rayleigh, pues entonces se plantea en un algoritmo. Este algoritmo pues se puede hacer el cálculo de la refracción y se puede hacer este cálculo de la dispersión. Se utiliza mucho para tener en cuenta, sobre todo a la hora de hacer una corrección de las imágenes cuando tienen problemas, sobre todo atmosféricos, que tienen una gran cantidad de intervención de aspectos de la atmósfera, que más adelante veremos esto. La dispersión MIE tiene lugar entonces cuando hay, digamos, muchas partículas. Recordemos que las partículas pueden tener tamaños grandes, pequeños, pueden en cierta manera no ser completamente redondas, pueden tener una cierta amorfidad, digamos como cuando se forman los cristales de hielo y en ciertas situaciones en la atmósfera. Pero las MIE tienen una característica particular, es que siempre tratan de ser muy esféricas en esos fenómenos cuando se dan en la atmósfera. Entonces van a generar que las longitudes de onda tengan un diámetro muy parecido al tamaño de la longitud de onda y a la partícula. Entonces los agentes dispersivos que podemos encontrar en la atmósfera, los más comunes cuando se da este fenómeno, es el polvo en la atmósfera y el vapor de agua. El polvo pues en lugares muy desérticos o que tienen fenómenos grandes de erosión o que hay fenómenos de quemas, incendios, se puede dar esto. Entonces aquí digamos en la zona de Cali también se puede dar mucho, sobre todo cuando hay época de quema o cuando hay incendios, y si se está haciendo algún proceso de toma de captura de alguna imagen, se puede dar algunas de estas influencias de este fenómeno. Entonces la longitud de onda se dispersa porque la onda pues choca contra este diámetro de la luz, de las partículas, perdón. La luz y las partículas tienen más o menos un diámetro relativamente específico. Es cuando tenemos, sobre todo en las ciudades grandes, tenemos también la contaminación. Eso también nos muestra este fenómeno, que nos ayuda, y en cierta manera el fenómeno también de la contaminación a la polución puede en ciertos lugares ayudar a estas puestas de sol o amaneceres rojizos, pero generalmente cuando no hay fenómenos de contaminación, lo normal se da el atardecer o el amanecer por la dispersión de Rayleigh. Aquí vemos un ejemplo. Entonces este es un ejemplo en que la partícula y la longitud de la onda
hay una pequeña diferencia, ¿sí? Vemos en este caso el sol. El sol permite atravesar las nubes, digamos esas nubes celestiales, cuando las vemos que se ven como ese rayo celestial. En este caso, en la puesta de sol, el sol está, si bien atravesando la nube, pero seguimos viendo la luz del sol y el fondo se alcanza a ver entre la nube y el sol. Aquí se ve mucho más claro. Esto es una madera de una chimenea, y las partículas de la chimenea y la longitud de onda son muy parecidas en tamaño. La longitud de onda debe ser un poquito más grande, que alcanza a penetrar, o sea, traspasar, y entonces alcanza a pasar la nube de humo, pero alcanzamos a notar que está el sol en el fondo. Esto nos muestra entonces que se da este fenómeno de dispersión Mie, cuando las partículas tienen un tamaño muy parecido y, digamos, no se interfieren completamente y dejan pasar una parte y, digamos, retienen otra parte y no se dispersan tanto. Entonces aquí un ejemplo clave es este, en el que el sol se ve a través de esta chimenea donde hay una cantidad de humo, pero las partículas y la longitud de onda en ese punto están más o menos iguales, ¿sí? Un ejemplo muy común cuando hay sol y cuando hay humo. Y la tercera, que es la dispersión no selectiva, es la que se produce cuando hay partículas en la atmósfera y, digamos, hay, digamos, diámetros, o hay varias veces de ese diámetro se vuelve un poco más grande, dependiendo de la situación. O sea, las longitudes de onda de la luz están dispersas, pueden dispersarse o no. Un ejemplo mucho de estas dispersiones son las gotas de agua que forman, digamos, las nubes y los bancos de niebla. Entonces dispersa todo. Cuando nosotros vemos una nube y la nube pues no deja pasar la luz, ¿sí? En las imágenes de satélite es muy común ver entonces que tenemos la nube y obviamente abajo vamos a ver que no hay manera de visualizar la situación, porque la nube ha sido completamente dispersada, la luz ha reflejado todo lo que hay ahí. Aquí vemos entonces este ejemplo. Esta es una imagen de satélite Spot en Alemania, que tiene unas nubes. Digamos, es un fenómeno muy común aquí en Colombia, porque nosotros tenemos una zona atmosférica muy grande en la que esta zona de convergencia intertropical tenemos una gran cantidad de nubes, tenemos zonas muy vegetadas, tenemos el Chocó geográfico, tenemos las zonas amazónicas, y Colombia siempre va a tener una gran cantidad de nubes. Muy común que las imágenes de satélite que encontremos van a tener nubes, y en las nubes pues entonces vamos a ver este fenómeno, el fenómeno de la dispersión no selectiva. Llega la luz desde el espacio, llega la luz desde el sol, choca contra la nube, obviamente no la atraviesa, o sea, hay algunos fenómenos de Mie, de Rayleigh. Alcanzamos a ver algunas zonas en las que sí vemos como una bruma, no vemos igual la imagen, pero en el caso la luz choca contra la nube y se retrodispersa en muchas direcciones. En este caso la sombra deja pasar alguna pequeña información, pero tenemos el efecto de sombra, entonces la sombra termina por quitarnos información de esa imagen de pronto para hacer interpretación. ¿Qué tocaría hacer aquí? Hacer algún proceso de corrección atmosférica que en cierta manera podríamos arreglar estas imágenes, pero bueno, eso depende en gran mayoría de cómo esté la imagen y en qué lugar y cómo se va a ver. La dispersión no selectiva, entonces pues la nube gruesa no la va a poder penetrar, mientras que en más bordes o más sencillas, o si ustedes ya vieron climatología, cuando vemos que tenemos los distintos tipos de nubes, tenemos los cirros, los cúmulos, los estratonimbos, los estratocúmulos. Los cirros son los más sencillos para atravesar, y la dispersión no selectiva, digamos, cuando hay imágenes que tengan cirros o que tengan estas nubes altas, delgadas, es más fácil corregir este tipo de fenómenos que de pronto cuando tenemos cúmulos o cumuloestratos o cumulonimbos. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando viene la imagen, la longitud de onda, entonces en el scattering de Rayleigh, el gas, la longitud de onda pues choca, es más o menos el mismo tamaño, choca y se dispersa. La diferencia es el ángulo de incidencia. Entonces lo vemos, en el mediodía el sol viene directo, choca
y se dispersa hacia arriba, y en la tarde o en el amanecer el sol viene de los lados, digamos de los ángulos más bajos, choca y dispersa hacia arriba, entonces el color que refleja va a ser los colores más rojizos. En el MIE, entonces el polvo, la basura, lo que encontremos en la atmósfera, digamos el smog y todo esto, las longitudes de onda y el diámetro van a ser muy parecidos, entonces va a haber puntos donde va a atravesar la luz, pero también va a haber puntos donde se va a frenar, entonces se va a entrever a través de la zona de dispersión. Y el no selectivo, que obviamente lo más común es el vapor de agua, que son las nubes, pues no va a dejar ver nada completamente, pues porque solo va a pasar muy poco y va a mostrarnos un poco en las sombras, porque entonces viene la luz, se choca contra la nube, y la nube al ser blanca y al tener fenómenos, digamos, atmosféricos, pues va a reflejar otra vez hacia el espacio y no va a permitir que la luz pase y podamos ver lo que hay debajo de la nube. Entonces en ese caso pues nos dan la sombra. La absorción, entonces ya aquí vimos uno de los fenómenos que era reflexión, ahora vemos, o dispersión, perdón, y ahora vemos absorción, es en el cual la energía radiante se absorbe y digamos vamos a evitar que la situación deje que pase, ¿sí? En este caso desde el sol vienen las longitudes de onda completas, llegan a la Tierra, a la atmósfera, y digamos atraviesan las capas atmosféricas y atraviesan el cinturón de Van Allen, que es una capa exterior que cubre la Tierra sobre todos los fenómenos electromagnéticos y de rayos ultravioleta. Entonces hay ciertas longitudes de onda que no van a poder, digamos, pasar, van a ser absorbidas, ¿sí? Y solo algunas longitudes de onda van a poder pasar y llegar a la Tierra, de que podemos llegar aquí. Un ejemplo de eso es lo que les decía, de que los rayos ultravioleta no llegan completamente a la Tierra. Si llegaran como vienen del sol, pues no podríamos vivir, pues estaríamos completamente achicharrados. El rayo ultravioleta es filtrado, absorbido por la atmósfera, por las nubes, por ciertas bandas, por ciertas longitudes de onda que son frenadas, y muchas de esas longitudes de onda que son frenadas por ciertos gases. Entonces tenemos el dióxido de carbono, el ozono. Entonces recuerdan ustedes que cuando veíamos que hace muchos años hubo un problema con el agujero de la capa de ozono. Y el problema del agujero de la capa de ozono, ¿cuál es? Es básicamente esto. El ozono sirve como una herramienta de absorción de esas longitudes de onda que vienen del espacio. Cuando tenemos el ozono filtra principalmente los rayos ultravioleta. Cuando hay un hueco en la capa de ozono, cuando se utilizaban los fluorocarbonados, que eran estos gases que se le metían a los rociadores, a los desodorantes, a todos los enlatados que servían para utilizar en spray, el ozono se empezó a deteriorar en muchas partes del mundo y permitía que pasaran los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son nocivos para la vida humana, causan cáncer, destruyen las células, bueno, causan una gran cantidad de situaciones. En este caso, el ozono, muchos rayos ultravioleta, los rayos ultravioleta no son visibles fácilmente a través del espectro electromagnético si lo vemos con un satélite, porque en la atmósfera estos rayos son retenidos, o estas longitudes de onda son dispersadas o absorbidas en su gran mayoría por gases como el ozono. En este caso, ese fenómeno de absorción pues nos va a permitir que solo hay ciertas longitudes de onda que van a penetrar las nubes, van a penetrar la atmósfera y van a llegar al suelo para que podamos nosotros visualizar de cierta manera las imágenes o la información que nos alcanza a llegar. Esto tiene un nombre y se denomina ventanas atmosféricas, ¿sí? Como si nos imagináramos que en el cielo pudiéramos abrir una ventana y esa ventana solo deja pasar ciertas cosas, ¿sí? No deja pasar todos los rayos ni todos los ciertos tipos de campo del espectro electromagnético, solo deja pasar algunos. Y entonces esas bandas de absorción que tenemos en el espacio, que tenemos en nuestra atmósfera, solo casi que nos refinarán que algunas ondas del espectro pasen, y esas ondas que pasan, principalmente el visible, pero también pasa el infrarrojo, pasa alguna parte del ultravioleta en menor distancia, pasa el térmico. Bueno, hay ciertas ondas que alcanzan a penetrar, y como es energía del sol podemos visualizarlas, esa interacción de esas ondas
que alcanzan a pasar a través de lo que nos deja pasar las ventanas atmosféricas, y podemos entonces analizarlo con las imágenes de satélite. Entonces existen dos fenómenos: uno es la absorción, que es la banda no deja; la transmisión, entonces, que es cuando ciertas longitudes de onda se ven más afectadas por procesos de absorción y de dispersión, ¿sí? Entonces la nube llega la luz ultravioleta, por decir algo, llega a la atmósfera, choca contra el ozono, es casi que toda eliminada, la otra sigue, choca contra la nube, esa nube la puede redispersar, y solo muy poquito de la longitud de onda de la ultravioleta alcanza a transmitirse y llegar a la Tierra. Entonces, esto es lo que nosotros vemos como las famosas ventanas atmosféricas. Aquí vemos entonces, si hacemos un corte dentro de las longitudes de onda del espectro electromagnético, ¿se acuerdan? Entonces, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, cuando viene del espacio y choca con la atmósfera, que tenemos gases, CO2, todos los tipos de gases mayoritarios de la atmósfera, estas gases van a frenar ciertas longitudes de onda y van a permitir que pasen ciertas cosas. Entonces, ya cuando vemos el resumen, lo que vemos en negro, ¿sí? Si vemos, entonces la ventana atmosférica podrá pasar solo algunas cosas. Entonces, en este rango de información de las longitudes de onda, como del visible del 0,4 al 0,7, vamos a tener unas longitudes de ondas específicas que van a poder pasar, algunas en el térmico, el infrarrojo y así sucesivamente. Solo va a haber ciertas longitudes de onda que van a pasar. Si nos vamos hacia acá, más abajo, los rayos X, los rayos cósmicos, esos penetran la atmósfera, digamos, fácilmente. Obviamente que los rayos gamma, los rayos cósmicos, pues los rayos cósmicos chocan la Tierra constantemente. Pero hay ciertos que no atraviesan la atmósfera y que entonces nos permitirán que lleguen en reducida manera longitudes de onda, y esas longitudes de onda reducidas, que son las más aprovechables, son las que conforman en cierta manera las bandas de las imágenes de satélite o de las fotos aéreas. Cuando son fotos aéreas normales, pues son las visibles, y cuando es la imagen de satélite que utiliza las fotos, las del visible, y algunas como la infrarroja y la térmica que alcanzan a pasar, las alcanzamos a interpretar. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para entender que el proceso de la atmósfera nos permite filtrar una gran cantidad de longitudes de onda. Solo nos llegan algunas, y esas pocas que nos llegan las utilizamos para poder entender los comportamientos, tomando imágenes pasivas desde el espacio, desde el satélite, desde el avión, para poder interpretar ciertos aspectos, ¿sí? Entonces ahí es donde este ejemplo nos sirve para entender. Haciendo un resumen entonces grande del espectro electromagnético, quizás este es uno de los gráficos más dicientes. Entonces tenemos que aquí está la ventana atmosférica, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, estos rayos, la longitud de onda viene del espacio. Entonces, ¿qué penetra? El radio sí penetra, el microondas en cierto aspecto penetra, en este aspecto, o desde los microondas hasta cierto punto del infrarrojo no penetran. En otros sí penetran, los que es rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma no penetran la atmósfera. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que nuestra atmósfera, si lo vemos desde el punto de vista biológico, nos evita que los rayos de alta energía, de una longitud de onda más corta, que tienen muchísima energía y que son los rayos más letales para la vida, gracias a la atmósfera permitió que la vida en la Tierra se pudiera desarrollar. Si no tuviéramos atmósfera, no tuviéramos cinturón de Van Allen, los distintos niveles de gases, capa de ozono y otras situaciones, no podríamos haber vivido, porque estos rayos ultravioleta son pues, nocivos, hubieran destruido todos los seres vivos. Aquí vemos entonces, si lo comparamos con tamaños, entonces las longitudes de radio pues son comparables en tamaños de distancias, como a los edificios, las microondas como a los tamaños de un ser humano, el infrarrojo, y ahí ya vamos a niveles mucho más pequeños, ¿sí? Entonces los visibles, los ultravioletas son
El espectro visible, pues entonces tiene el tamaño de protozoos, el infrarrojo tiene el tamaño de la punta de una aguja, los ultravioletas pues a los tamaños de las moléculas, los rayos X a los tamaños atómicos y los rayos gamma a los tamaños de los núcleos. Obviamente, como son estos tamaños tan pequeños, si nos llegan a atacar, pues nos terminan afectando en su medida proporción moléculas, átomos y núcleos. Por eso un rayo ultravioleta atraviesa las moléculas, es negativo, y si nos llegaran los rayos ultravioleta constantemente, pues nos mataría, porque destruiría nuestras moléculas y nuestros átomos. En frecuencia, pues vemos entonces menor energía cuando tenemos energía como las ondas de radio, y mayor energía cuando tenemos los rayos gamma. Entonces, si vamos a niveles intermedios como la luz visible, donde tenemos este ojito que es el arco iris que nosotros podemos ver, pues tenemos un nivel de energía intermedio. Obviamente que a medida de que más rojo es, más cálido es, o sea, más rojizo, pues más cálido va a ser. Por eso vemos en el ejemplo del bombillo amarillito al bombillo blanco, el bombillo amarillo pues va a ser un poco más cálido que el bombillo blanco. Y las temperaturas, entonces, en resumen, aquí nos muestra también este gráfico: el cuerpo negro no emite energía, y a medida de que el cuerpo negro teórico se va deshaciendo, va al punto más cálido que podría ser la superficie del Sol. Entonces, este es el espectro electromagnético, y es el aspecto en el cual nosotros tratamos de entender cómo la información que viene desde el Sol se refleja mediante muchos procesos, rebota en la atmósfera, rebota en las nubes, rebota en los objetos, y esa reflexión, esa reflectancia, la vamos a poder captar con un sensor remoto, la vamos a poder captar con una imagen. En ese caso, aquí vemos un ejemplo de la reflectancia. Viene la luz del Sol, choca contra un ángulo de incidencia. Obviamente ya sabemos que hay una hora en la que la imagen se tomó. Ese ángulo del Sol, de ese horario de la luz del Sol, pues va a chocar contra la superficie. En este caso, aquí hay dos tipos de reflectancia: la reflectancia especular y la reflectancia difusa. La reflectancia especular, pues como lo dice su misma palabra, especular viene a hacer referencia como un espejo. Entonces, un ejemplo de esa imagen de espejo son los cuerpos de agua. Ustedes ven el agua cuando se paran sobre el mar y hay un día muy soleado y coincide el ángulo del Sol con el ángulo que ustedes están viendo el agua, pues van a ver que se refleja la luz sobre el agua. Entonces hay un reflejo, una reflectancia especular, porque la luz del Sol coincide en un ángulo en el que podrá reflejarse de la misma manera hacia el exterior. También varía, obviamente, que puede tener un ángulo de excidencia más bajo. Entonces, cuando se da el fenómeno de especularidad, puede ser un ángulo de entrada y de reflejo igual, o un ángulo de entrada y de reflejo un poco más difuso, pero que va a reflejar en gran cantidad. El reflejo difuso, entonces, es cuando una luz o el rayo, digamos en este caso campo electromagnético, luz, choca contra un objeto y se dispersa, se refleja en múltiples direcciones, ¿sí? Un ejemplo de esto entonces puede ser un bosque, puede ser una superficie rugosa que no tiene una forma lisa. O sea, si vemos un cuerpo de agua liso como un lago, entonces el agua se va, si el cuerpo no hay viento y se queda perfectamente liso, entonces va a haber un reflejo especular muy grande. Pero si empieza a darse un fenómeno de un poco de viento, se empiezan a hacer algunas pequeñas crestas, va a haber entonces un ángulo que va a cambiar y va a ser un poco más especular. Pero si hay algo que es muy amorfo, que no tiene una forma muy lisa, pues entonces va a ser un reflejo completamente difuso, ¿sí? Un ejemplo pueden ser los bosques, pueden ser las zonas de cultivo, puede ser una zona que no sea completamente plana, que sea rugosa, que tenga una forma. Eso es lo que nos va a llevar entonces a que la interacción de la luz de estos materiales sea más difusa, sea más perpendicular, sea más directa y pueda reflejar en mayor o menor medida. Aquí vemos entonces pues las teorías desde el punto de vista de la materia. Aquí están las fórmulas. Obviamente no me voy a parar a explicarlas pues porque son complejas, pero tenemos unas fórmulas que generalmente cuando utilizamos sistemas de información geográfica o sensores remotos no hay que sabérselas, porque muchas están en los programas incluidas y ya vienen digamos solo para
para desarrollarlas, pero hay que entender para qué sirven, ¿sí? Entonces, así como tenemos reflectancia hemisférica, tenemos transmisión y tenemos absorción, ahí podemos ver que con este tipo de fórmulas nosotros podemos hacer corrección de las imágenes al aplicar estas teorías, digamos, físicas, solo conociendo ciertos aspectos y ciertas variables. Con eso se puede hacer corrección atmosférica, se puede hacer corrección de fenómenos en que las imágenes pueden tener algunos errores, que más adelante vamos a ver estos errores, y que con esta teoría, sobre todo matemática, física, podemos entender. Aquí creo que vamos a ver algún tema muy importante, que son las curvas de reflectancia. Ya creo que de pronto han ido entendiendo que bueno, viene la luz desde el sol, choca contra la atmósfera, se retrodispersa, la atmósfera deja pasar ciertas longitudes de onda, y esas longitudes de onda que alcanzan a penetrar y chocan contra los materiales, van a poder, con una imagen de satélite, con una foto aérea que tenga la capacidad de leer o de ver algunos aspectos del campo electromagnético, vamos a poder caracterizar los materiales. Y me explico. Si vemos aquí entonces el gráfico de reflectancia y longitud de onda, la reflectancia es lo que ese material, ya después de haber entrado la luz, chocado contra el material, se puede reflejar, ¿sí? Entonces hay ciertos materiales como gris, que es esto es el pastos, el concreto, las arenas, digamos el asfalto, las aguas, van a tener una curva de reflectancia, y esas curvas se denominan también firmas espectrales, ¿sí? Es un comportamiento típico que los materiales van a tener en ciertas longitudes de onda, y que en teoría se van a comportar teóricamente de la misma manera. Entonces vamos con las imágenes de satélite que tienen de los 0,4 a los 0,7. Entonces, si recordamos, esta es la longitud de onda visible. De aquí tenemos rojo, verde, azul, y hacia arriba del 8, el 9 y hasta el 1 vamos a tener el infrarrojo. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Que si tenemos una imagen de satélite que tiene 1, 2, 3, 4 bandas, que tiene 3 bandas en el visible y una en el infrarrojo, vamos a poder hacer una caracterización muy fácil, una diferenciación en la imagen, haciendo una combinación de bandas o diciéndole al sistema que me identifique y me reconozca estos patrones, de básicamente en ciertos aspectos cómo aislar lo que son pastos, o los materiales como el concreto, o los materiales como el asfalto, o separar el agua de la tierra, o entender, digamos, las arenas o ciertos aspectos. En este caso, los materiales siempre tienden a tener una reflectancia específica. Existen curvas típicas ya digamos, desarrolladas en laboratorio. Este principio también lo utiliza lo que se denomina la espectrometría. En cierta manera estamos haciendo espectrometría. Cuando se utiliza la espectrometría, sobre todo en química o en física, que ustedes sí han escuchado el término espectrómetro de masas, la espectrometría lo que hace es que un material, cualquier material que existe, si uno lo somete a desintegración por luz, va a generar una longitud de onda. Entonces, si yo tomo madera y la derrito con un láser o la quemo con un láser, va a generar un color, va a generar una longitud de onda específica para la madera. Entonces el láser con una longitud obviamente conocida, yo voy a quemar un material, el que sea, me va a generar una respuesta de la luz, una luz que solo va a estar asociada a ese tipo de material. En ese caso, así funciona el espectrómetro de masa. Utiliza la luz, un espectro, luz, para poder identificar qué tipo de material, y ya eso está identificado, digamos, hay las tablas específicas de materiales ya casi todas identificadas. Para las imágenes de satélite, como también es un espectrómetro en cierta manera, podemos hacer las curvas o identificar las curvas de los materiales para poder entenderlas. Y en este caso identificar materiales que se comportan en cierta manera en el espectro porque son comportamientos típicos. Aquí vemos entonces lo que les mencionaba, las curvas espectrales de estos aspectos. Entonces hay ciertos elementos que ya han sido, digamos, el agua tiene unos comportamientos en las longitudes de onda específicas y se denominan firmas espectrales o curvas espectrales porque son típicas. Así como nosotros cuando hacemos la firma
va a ser algo que siempre va a ser muy parecida, va a ser lo mismo. Las firmas espectrales de cada material o de muchos materiales van a darnos una respuesta común o una respuesta muy parecida, y esa respuesta muy parecida nos va a servir más adelante para poder hacer una interpretación. Entonces yo tengo una imagen de satélite y puedo aislar lo que es concreto de lo que es vegetación, de lo que es agua, de lo que es arena, si yo conozco y he caracterizado la curva de reflectancia o la firma espectral. Aquí, bueno, ya tenemos dos conceptos, uno que es la irradianza y otro que es la excitancia. La irradianza, entonces, básicamente nos lleva a que se puede mostrar o se puede revelar esa información del espectro que irradia, que llega sobre un lugar, ¿sí? Un flujo, la cantidad de flujo radiante que cuando llega esa irradianza sobre una superficie, entonces la denominamos excitancia. Y eso nos da generalmente áreas sobre, en este caso, metros cuadrados. Básicamente es la energía. Aquí vemos entonces la energía que irradia sobre un lugar y la irradiada sobre ese mismo lugar, ¿no? Entonces una superficie recibe luz e igual emite luz, o sea, hace que se refleje esa luz. Eso a veces lo utilizamos para medir entonces ese comportamiento, la capacidad de cómo en la longitud de onda específica recibe y emite, nos va a dar lo que veíamos anteriormente como la firma espectral. Porque a ver, un material, digamos, el agua va a absorber ciertas longitudes de onda y va a reflejar otras longitudes de onda. Esa característica específica que ese material siempre va a tener, entonces nos va a dar este fenómeno de poder entender que nos va a caracterizar la curva espectral o la firma espectral de ese elemento. Bueno, aquí ya casi todos son términos más matemáticos del concepto de radianza o irradianza, que de todas maneras se los muestro para que si a alguno le interesa verlo un poco más en detalle. Pero en términos generales, ¿qué es lo que nos trae el proceso de radiación e interacción? Aquí tenemos todo un fenómeno en el que matemáticamente pues ha sido estudiado principalmente por los físicos. Esto tiene mucha física detrás, sobre todo para el proceso de entendimiento de interacción. Pero cuando nosotros trabajamos con sensores remotos, hay que tener en cuenta el concepto general, no tanto ser ingeniero físico o experto en química, física, matemáticas para poder tratar de hacerlo, sino entender los conceptos generales, porque esto ya ha avanzado mucho. Y muchos de los procesos de correcciones atmosféricas, de entendimiento de las variables radiométricas, que aquí las podemos ver, se las dejo aquí por si alguno en algún momento, en algún punto las necesitará. Son para cosas muy específicas, de pronto para cosas más avanzadas, pero lo que quiero que entiendan es que el sensoramiento remoto, todos los procesos que tienen que ver con la parte física, con la parte de la interacción con la atmósfera, tienen muchísimos procesos físicos. Y esos procesos físicos, sobre todo a la hora de hacer procesos de corrección o de análisis, van a tener en cuenta variables físicas que se van a dar aquí. Aquí en este ejemplo pues están explicando las distintas rutas de todo lo que vemos aquí en el proceso de la trayectoria de la radianza, de la irradianza, que se los dejo para que de pronto si alguien lo quiere leer en más profundidad. Aquí vemos entonces que a la final todo esto nos va a dar unas fórmulas que nosotros podemos utilizar en sensoramiento remoto para hacer la corrección de todo el proceso de incidencia de la luz cuando llega a la atmósfera, y en el momento de captura de la imagen vamos a tener, digamos, si tenemos nubes, si tenemos fenómenos que nos han difuminado la imagen y creemos que podemos perder información, aplicando unas fórmulas específicas podemos hacer correcciones atmosféricas, y esa corrección atmosférica me permitirá que la imagen sea vista de una manera mucho mejor. Aquí vemos un ejemplo que es la corrección atmosférica utilizando ATCOR. ATCOR es una metodología desarrollada en Alemania por un profesor, en el que con toda esta técnica matemática y unos valores conocidos, obviamente cuando uno hace la corrección atmosférica tiene en cuenta parámetros básicos. Esta corrección atmosférica la hace PCI. Nosotros tenemos el módulo ATCOR, que es un módulo muy fuerte, muy avanzado para corregir a imágenes, en el cual tomamos una imagen como esta que tiene un cirrus y tiene información, digamos, que podríamos considerar la que se está perdiendo, pero si le aplicamos el ATCOR nos va a permitir borrar las nubes. Obviamente no tienen que ser unas nubes muy gruesas, tienen que ser, digamos, unas nubes o tienen que ser unos aerosoles que sean borrables, y nos entregará una información en una imagen que va a ser muy útil y va a ser
útil para visualizarla. Muchas de estas imágenes que encontramos en Google Earth ya han sido corregidas, y cuando las encontramos en el mapa o la vemos en Google Maps es porque ya son procesos posteriores. Todo esto que vamos a aprender en esta materia y que ustedes ya ven en una imagen que se utiliza de fondo para cartografía es porque ya ha pasado por muchos procesos para poder presentarla en la cartografía. Entonces, hasta aquí dejamos la clase con estos temas. Muchísimas gracias.